Efectivamente, en las últimas horas la Fiscalía General del Estado dio a conocer sobre la detención de Martín N. La detención del síndico Martín N. no fue una simple anécdota en un retén. Fue la grieta que destapó una cloaca política. Apenas unas horas después de su captura, el nombre del funcionario comenzó a circular entre las bases de datos de inteligencia, y fue entonces que Omar García Harfuch, en un movimiento fulminante, ordenó la extracción completa de su historial fiscal, registral y patrimonial. No era una detención cualquiera, era el inicio de algo más grande. En menos de 36 horas, un equipo multidisciplinario de la Agencia Estatal Anticorrupción cruzó registros de la Secretaría de Hacienda de Chiapas, Catastro Municipal y denuncias comunitarias archivadas desde 2022. Los resultados fueron demoledores. 7 propiedades, ninguna registrada en su declaración patrimonial, aparecían vinculadas a Martín N. a través de prestanombres y sociedades de papel. Entre ellas, 2 ranchos en la zona de frontera Corozal, colindantes con rutas fluviales usadas por traficantes de personas hacia Guatemala. Una cabaña de lujo oculta entre los árboles de la selva en Canyachán, Sayab, mostraba señales de uso reciente, pese a no contar con permiso de construcción ni registro fiscal. Un predio rústico, con portón metálico sin señalamientos, ubicado a solo 3 kilómetros del paso fronterizo de El Ceibo. Dentro, según imágenes satelitales, vehículos entraban y salían sin control desde hace meses. Pero eso no fue lo más grave. Testimonios recabados por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Comunidad Indígena de Chiapas apuntaban desde hace tiempo al mismo funcionario. Denuncias por desplazamiento forzado de familias tzeltales, amenazas con grupos armados e incluso cuotas obligatorias a pequeños comerciantes locales bajo amenaza de expropiación. Nada había prosperado. Hasta ahora, una libreta negra encontrada en la guantera de la Hilux donde fue detenido podría ser la llave de todo. En ella se anotaban fechas, iniciales, montos y coordenadas. Al cierre de esta edición, los investigadores creen que el síndico no actuaba solo. Los cruces de llamadas revelan contactos frecuentes con empresarios de Comitán, exfuncionarios del Registro Agrario Nacional y al menos 2 alcaldes de municipios colindantes. ¿Se trataba de un esquema de lavado de tierras disfrazado de desarrollo rural o de un nodo operativo de trata de personas en la frontera más olvidada del país? Mientras tanto, en las comunidades las preguntas se acumulan y la indignación crece. ¿Cuántos sabían por qué se permitió tanto silencio? Y sobre todo, si esto es apenas el principio, ¿hasta dónde se extiende realmente la red que protegía a Martín N? El arresto del síndico agitó las aguas en Chiapas, pero lo que vino después fue aún más perturbador. Un silencio calculado, casi ensayado. Desde las altas esferas políticas pasaron 24 horas, luego 48, y la presidenta municipal de Ocosingo, Angélica Méndez, no emitió una sola declaración, ni una palabra de respaldo, ni de condena, ni de contexto. La administración que debería responder a la ciudadanía simplemente desapareció de la conversación. Mientras tanto, el equipo financiero del grupo Harfuch desentrañaba un rompecabezas inquietante. Mediante un cruce de datos entre la Tesorería Municipal, el registro de contratos públicos y las bases de la Unidad de Inteligencia Financiera, los analistas descubrieron un esquema de triangulación financiera que operaba desde 2021. Al menos 17 contratos de obra pública, que en papel eran licitaciones abiertas, terminaron en manos de empresas vinculadas a amigos, compadres y familiares políticos de Martín N. El patrón se repetía con una precisión quirúrgica, montos por debajo del umbral de auditoría, transferencias espejo entre cuentas aparentemente separadas y movimientos bancarios justo después de cada pago municipal. Uno de los casos más evidentes, la constructora Santa Clara, una empresa fantasma sin oficinas físicas ni empleados registrados, recibió 4.7 millones de pesos en 2 convenios para pavimentación en caminos que, según testimonios de pobladores, nunca fueron intervenidos. Pero más allá del fraude administrativo, lo que preocupa a los investigadores es el pacto de silencio institucional. Funcionarios clave del ayuntamiento, incluidos los directores de obras públicas y adquisiciones, fueron contactados por el equipo de inteligencia. Todos rechazaron declarar. Algunos dejaron sus cargos, otros simplemente no volvieron a sus oficinas. En redes sociales la atención escaló. Hashtags como Ocosingo encubre y ¿Dónde está Angélica? Comenzaron a circular. Líderes indígenas denunciaron públicamente la falta de transparencia y exigieron la intervención de instancias federales. Si el ayuntamiento no habla, que hable la ley, dijo una mujer tzeltal en una asamblea comunitaria. La presión social comenzó a crecer, pero también el miedo.
Varios denunciantes anónimos reportaron haber recibido mensajes intimidatorios en sus teléfonos. Una activista que colaboró en la recolección de testimonios sobre despojo de tierras denunció que su casa fue vigilada por camionetas sin placas durante 2 noches consecutivas. ¿Coincidencia o advertencia? Desde la capital del estado, el gobernador se limitó a decir que las investigaciones deben seguir su curso, sin mencionar al síndico, ni al municipio, ni al contexto. Un silencio institucional que, en lugar de calmar, enciende las alarmas. Porque cuando la política guarda silencio frente a la evidencia, cuando las autoridades electas desaparecen de la escena en plena crisis, ¿a quién le queda la responsabilidad de hablar? ¿Será este el principio del derrumbe de una red que se creía intocable? ¿O apenas el inicio de una tormenta que aún no hemos sabido nombrar? ¿Quieres saber más? Porque esta historia apenas comienza a revelar sus secretos más oscuros. La detención del síndico Martín N. no fue solo la chispa. Lo que vino después, las conexiones, los datos, las alertas, confirma lo que muchos temían en voz baja. Ocosingo no solo escondía corrupción, escondía miedo armado. A los 3 días del operativo en la Selva Lacandona, unidades cibernéticas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo instrucciones directas de Omar García Harfuch, accedieron a un disco duro portátil incautado en uno de los inmuebles ligados al funcionario. Dentro no solo había archivos administrativos, había comunicaciones cifradas, códigos de 2 pasos, archivos comprimidos con niveles de seguridad utilizados por células paramilitares. El hallazgo fue contundente. Mensajes de voz y texto encriptados entre Martín N. y actores armados no institucionales, presuntamente implicados en desplazamientos forzados y control de rutas en la frontera sur. Uno de los audios, recuperado y autentificado por peritos del Centro Nacional de Inteligencia, mencionaba el traslado de paquetes vía caminos de terracería entre Nueva Palestina y Marqués de Comillas, territorio clave para el paso irregular de personas. Otro documento confirmaba pagos mensuales de hasta 25,000 pesos en efectivo a grupos locales a cambio de custodiar predios rurales en disputa. Mientras tanto, en Ocosingo, la atmósfera es asfixiante. Periodistas locales han sido bloqueados al intentar cubrir el caso. 3 medios regionales reportaron restricciones de acceso a oficinas públicas y amenazas veladas. Uno de ellos, Notiselva, denunció que sus corresponsales fueron seguidos por motociclistas sin placas tras entrevistar a familiares de víctimas de despojo. La población habla, pero en susurros. El problema no es solo lo que hizo ese señor, Dice una comerciante de la zona centro. el problema es quienes más sabían y se callaron. Ante el clima creciente de hostigamiento, Harfuch solicitó protección urgente para testigos clave. En rueda de prensa desde Tuxtla Gutiérrez, el secretario declaró con firmeza: El miedo también mata, y en Chiapas no vamos a permitir que el silencio sea la norma. Esa frase se viralizó, pero no calmó el ambiente. La Fiscalía Estatal admitió que hay por lo menos 8 personas bajo amenaza directa, entre ellas un extrabajador del Registro Agrario Nacional y una defensora indígena que participó en denuncias por ocupación ilegal de tierras. Lo que antes parecía una red de contratos amañados y corrupción municipal, ahora se revela como un entramado híbrido, donde lo político, lo económico y lo armado se mezclan en una danza de control territorial. Y en este momento de tensión máxima nos queda una pregunta urgente. ¿Qué tan profundo llega la red que tejió Martín N. y quién más está atrapado en ella sin que lo sepamos aún? El caso estalló, y esta vez ni el silencio, ni el control político, ni las estrategias mediáticas fueron suficientes para detener el alud. Ocosingo ya no calla, Chiapas ya no cree, México ya no desvía la mirada. A las 6:30 de la mañana del lunes, mientras el ayuntamiento local emitía un escueto boletín negando categóricamente cualquier vínculo institucional con actividades ilegales, las redes sociales oficiales del municipio Facebook, X, antes Twitter, e Instagram, comenzaron a eliminar publicaciones, ocultar comentarios y bloquear perfiles críticos. El movimiento fue detectado por analistas digitales de la Secretaría de Gobernación, quienes lo calificaron como un intento de limpieza digital de responsabilidad institucional, pero lo borrado ya era viral. Durante esa misma madrugada, una investigación independiente publicada por el medio Alerta Sureste reveló que Martín N. firmó al menos 15 contratos entre 2022 y 2024 con anomalías graves, empresas sin RFC válido, facturas duplicadas, sobrecostos de hasta 400% y pagos por obras que jamás fueron verificadas en campo. Uno de esos contratos, firmado con Desarrollos Cúxula S.A.D.C.V. por un monto de 3.9 millones de pesos para electrificación rural, resultó ser inexistente. La dirección fiscal era un lote baldío en Comitán y los pagos fueron divididos en 5 transferencias desde una cuenta con sede en Campeche.
y luego lo imposible se volvió prueba. Un video rescatado de un disco duro externo, entregado de forma anónima a la prensa nacional, mostró a Martín N. en una reunión nocturna con hombres armados en las afueras de la comunidad de Abasolo, municipio de Las Margaritas. La grabación, con fecha de diciembre de 2023, lo mostraba de pie bajo una carpa blanca, estrechando manos con sujetos encapuchados y hablando de proyectos de seguridad rural. A su lado, documentos y mapas. La autenticidad fue confirmada por peritos de la Fiscalía General de la República. Cuando el video llegó a las pantallas de los habitantes de Ocosingo, la indignación se desbordó. Padres de familia salieron a protestar frente al Palacio Municipal. Líderes indígenas exigieron la renuncia inmediata de toda la administración. Un mural espontáneo apareció en la plaza. Selva no se vende, pueblo no se calla. Esa misma tarde, Omar García Harfuch, desde la Ciudad de México, fue contundente. Los municipios no son feudos, son espacios del pueblo, y si alguien los convierte en trincheras del crimen, será tratado como lo que es un traidor a su comunidad. Su frase se multiplicó en pancartas, radios comunitarias y publicaciones virales, pero también generó un eco profundo. ¿Cuántos municipios más siguen atrapados en estas redes invisibles disfrazadas de gobierno local? Porque cuando todo se rompe a la vista de todos, cuando el poder se disfraza, la cascada de revelaciones no se detiene. En una segunda entrega del Expediente Digital, publicada el 21 de mayo de 2025 por la Secretaría de Seguridad, salen a la luz comunicaciones directas entre la exmagistrada Lambertina Galeana y operadores políticos de alto nivel, así como intercambios con despachos de inteligencia militar. Los documentos extraídos de respaldos encriptados y recuperados por peritos cibernéticos incluyen chats de WhatsApp, correos cifrados y registros de llamadas cruzadas. Uno de los mensajes más perturbadores está fechado el 2 de octubre de 2017, aniversario de Tlatelolco, cuando el país se movilizaba en memoria de otras víctimas del Estado. Lambertina escribía a un asesor jurídico de la Secretaría de Gobernación: "La presión internacional no durará, pero el fallo que firmaré mañana cerrará todo. Nadie va a tocar a los generales". En otro correo enviado a un despacho militar en Santa Fe, agradece la protección jurídica y respaldo técnico. Los mensajes revelan una confianza absoluta en la impunidad, un desdén por las víctimas y sus familias, y una lealtad incondicional a intereses que claramente no son los de la justicia. En uno de ellos, refiriéndose a los padres de los normalistas, escribe con frialdad clínica: "Son campesinos ignorantes, eventualmente se cansarán". La crueldad de sus palabras genera indignación incluso entre quienes hasta entonces se habían mantenido escépticos respecto al caso. La respuesta de las familias no es de rabia inmediata, es algo más complejo, algo más profundo, una mezcla contenida de dignidad, tristeza y una nueva forma de esperanza. En la vigilia permanente frente a Palacio Nacional, don Melitón Ortega, padre de uno de los 43, pronuncia con voz quebrada pero firme: "Esto que vemos ahora es una grieta real en la estructura. Por ahí va a entrar la verdad". En un mural colectivo pintado en Ayotzinapa aparece una nueva consigna: "Ya no nos miren con lástima, míranos con respeto, porque no descansamos y no vamos a descansar". ¿Puede el dolor convertirse en motor de justicia? ¿Puede una carpeta digital abrir una tumba institucional? La grieta está hecha, ahora falta ensancharla. Durante casi una década, el relato oficial sobre Ayotzinapa giró en torno a policías corruptos, narcotraficantes de tercer nivel y funcionarios locales cómplices, pero eso ya cambió. La narrativa nacional dio un vuelco violento y revelador. Ahora los protagonistas del encubrimiento tienen toga, sello oficial y firma de magistrado. En su tercera declaración pública, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no esquiva el centro del nuevo discurso. Desde el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, rodeado por sobrevivientes, defensores de derechos humanos y medios internacionales, pronuncia una de las frases más potentes de toda esta tormenta: "Si un joven desaparecido no merece justicia en este país, entonces, ¿quién la merece?". La sala se congela. No fue solo una pregunta, fue un reflejo de la indignación que millones llevan cargando desde hace casi 11 años. A las afueras, donde decenas de madres escuchan la transmisión desde altavoces comunitarios, la respuesta es inmediata y emocional. Por fin alguien repite nuestra pregunta. Por fin alguien la lanza donde duele. Los murales en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa comienzan a transformarse. Donde antes se pintaban soldados y sicarios, ahora aparecen figuras con toga y martillo, ojos vendados y bocas cosidas. Los nuevos carteles en las marchas ya no solo dicen "fue el Estado", ahora gritan "fue el sistema judicial". La conversación cambió.
Ya no se trata solo de qué pasó aquella noche, sino de quién se encargó de que nunca lo supiéramos. Ya no se investiga solo a quienes dispararon, sino a quienes callaron con tinta legal. ¿Puede una verdad escondida sobrevivir al eco de un país despierto? Porque ahora la justicia no solo se exige en la calle, también se exige en los tribunales. La sacudida del caso Ayotzinapa, ahora transformado en un espejo institucional, empieza a dejar huellas políticas concretas. El 22 de mayo de 2025, a las 8:47 de la mañana, se presenta formalmente en la Cámara de Diputados una iniciativa legislativa sin precedentes, la creación de un mecanismo nacional de evaluación y depuración del Poder Judicial, con atribuciones para revisar desempeño, sentencias y vínculos patrimoniales de jueces y magistrados federales. Impulsada por una coalición multipartidista, la propuesta es recibida entre aplausos y gritos de «Justicia ahora, no mañana». En San Lázaro, el documento plantea la revisión de al menos 1.200 sentencias emitidas entre 2014 y 2022 y el establecimiento de una comisión ciudadana de observación judicial integrada por académicos, víctimas y organismos internacionales. Horas más tarde, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronuncia en cadena nacional. La justicia no es negociable. No hay transformación posible si la verdad se esconde en los tribunales. Respaldamos total y firmemente el proceso de limpieza judicial iniciado por la Fiscalía, por la sociedad y por los padres de los 43. Es una declaración de alto voltaje político. A los pocos minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación convoca a una sesión extraordinaria con carácter de urgencia. En un movimiento inédito, se invita a 3 relatores internacionales de derechos humanos como observadores externos. La ministra presidenta, desde el Pleno, anuncia: «Abriremos las puertas, no nos protegeremos con el silencio». Mientras tanto, comienzan a circular en redes y medios al menos 6 cartas anónimas firmadas por funcionarios judiciales activos, declarando su apoyo al proceso de depuración y denunciando presiones internas pasadas. Una de ellas, enviada desde Guadalajara y verificada por Latinus, dice: «Durante años nos pidieron cerrar los ojos. Hoy por primera vez los abrimos y no vamos a volver a cerrarlos. Los muros del poder, usualmente fríos y blindados, ahora vibran. Por dentro y por fuera, la pregunta ya no es quién cae primero, sino quién se atreverá a quedarse de pie cuando todo se limpie. ¿Hasta dónde llegará esta limpieza? ¿Cuántos sellos más están a punto de perder su inmunidad? Y lo más incómodo para muchos, ¿cuántos jueces sabían y callaron demasiado tiempo? Lo que comenzó como una grieta en el caso Ayotzinapa, ahora se propaga como una onda expansiva judicial, golpeando con fuerza expedientes enterrados, crímenes silenciados y sentencias dictadas entre sombras. Ya no es solo Ayotzinapa, ya no son solo 43. En las últimas 72 horas, más de 300 familias de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y fabricación de culpables han presentado solicitudes formales de revisión de sus casos, citando como fundamento el precedente abierto por la red de encubrimiento revelada. En Reynosa, madres de desaparecidos del caso San Fernando de 2010 firman un amparo colectivo pidiendo que las sentencias firmadas por el magistrado J. Méndez Luján, ahora bajo investigación, sean auditadas por el nuevo Consejo Ciudadano Judicial. En Chiapas, víctimas del caso Acteal envían una carta a la Suprema Corte pidiendo revisión del fallo que cerró el caso sin responsables materiales. En Jalisco, sobrevivientes de tortura de 2015, cuyos testimonios fueron invalidados por jueces ahora implicados, anuncian una marcha con un lema tan simple como incendiario: si hubo encubrimiento allá, hubo encubrimiento acá. El fenómeno tiene una dimensión nueva. La justicia dejó de ser una batalla moral, hoy es política, jurídica y socialmente respaldada. Por primera vez, la sociedad entendió que la corrupción judicial no es solo un obstáculo burocrático, es un crimen de Estado prolongado, reproducido y encubierto con sellos oficiales. En la Universidad Autónoma Metropolitana, la Facultad de Derecho lanza un seminario titulado Justicia Retrospectiva: ¿Cómo reabrir lo que el sistema cerró?, con participación de víctimas, abogados y defensores internacionales. En la primera sesión, la jurista Nayeli Ramírez lanza un mensaje de urgencia pedagógica. Si no enseñamos a las nuevas generaciones que el expediente también mata, volveremos a escribir la historia con tinta invisible. En TikTok, abogados jóvenes explican en videos de 60 segundos cómo solicitar revisión de sentencia. En plazas públicas, asambleas ciudadanas enseñan a madres sin recursos cómo acceder a sus carpetas judiciales. Lo que era oscuro, ahora se nombra. Lo que era temido, ahora se enfrenta. Y lo que era técnico, ahora se comp silencio.
Eso es lo que escuchan las familias de 43 jóvenes desde hace más de 10 años. Pero hoy, ese silencio se rompe como cristal bajo el peso de una verdad demasiado tiempo enterrada. 14 de mayo de 2025, las 5:40 de la madrugada. Chilpancingo despierta entre neblina mientras un convoy de vehículos blindados irrumpe en un exclusivo fraccionamiento. No es un operativo cualquiera, es el principio del derrumbe del encubrimiento más oscuro en la historia judicial mexicana. La Policía Federal Ministerial, respaldada por un grupo táctico de la Guardia Nacional, ejecuta en absoluto sigilo una orden de aprehensión esperada por años. El objetivo es claro y específico: la residencia de la casa número 43 de la calle Laureles, en el fraccionamiento Vista Hermosa, la zona más exclusiva de la capital guerrerense. Las luces de los vehículos oficiales cortan la oscuridad como cuchillos afilados. Nadie habla, solo se escuchan las órdenes en susurros por los radios encriptados. Águila 1 en posición. Jaguar listo en retaguardia. Perímetro asegurado. Los agentes de operaciones especiales, con equipo táctico completo y armas de alto calibre, forman un cerco invisible. No hay margen para errores. La mujer que duerme dentro de esa residencia no es cualquier ciudadana. Mientras los primeros rayos del sol intentan abrirse paso entre la bruma matutina, la orden se ejecuta con precisión quirúrgica. Un golpe seco en la puerta principal. Luego, el sonido inconfundible de una entrada táctica. El tiempo se detiene por un instante. Dentro, la sorpresa es absoluta. Las cámaras de seguridad captan el momento exacto. Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, aparece en el pasillo principal de su residencia, con bata de seda importada y el cabello descompuesto por el sueño interrumpido. No ha tenido tiempo siquiera para calzarse las pantuflas de marca italiana que siempre usa. Sus ojos se abren desmesuradamente cuando escucha las palabras que jamás pensó que oiría dirigidas a ella. Lambertina Galeana Marín, en nombre de la República, queda usted detenida por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia. En sus ojos no hay culpa, solo furia. La furia de quien se creía intocable, de quien construyó durante décadas una red de protección que ahora, en cuestión de segundos, se desmorona como un castillo de naipes. Es la mirada de quien sabe que todo su poder, sus influencias, sus contactos, de nada le sirven en este momento. Testigos del operativo describen una escena que parece sacada de una película. La exmagistrada intenta llamar por teléfono, pero los agentes se lo impiden. Busca desesperadamente en un cajón de su escritorio, pero es detenida antes de alcanzarlo. Más tarde los peritos encontrarían allí documentos comprometedores que ella pretendía destruir y un teléfono satelital que no estaba registrado a su nombre. ¿Saben ustedes quién soy yo?, grita mientras la escoltan hacia afuera. Esto es un atropello. Mi abogado los destruirá a todos. Pero sus amenazas caen en oídos sordos. Los agentes, seleccionados específicamente para esta misión por su integridad incorruptible, continúan con el protocolo. Le leen sus derechos, la esposan con delicadeza pero firmeza, y la conducen hacia el vehículo blindado que espera afuera. Vecinos curiosos observan desde ventanas entreabiertas. Algunos graban con sus celulares. En pocas horas, esas imágenes recorrerán el país mostrando algo que muchos creían imposible: la justicia alcanzando a quienes se creían por encima de ella. ¿Pero quién es realmente esta mujer y qué secretos guarda? La historia de Lambertina Galeana Marín no es la de una funcionaria judicial cualquiera. Es el retrato perfecto de cómo el poder corrompe y cómo el sistema judicial mexicano ha servido durante décadas como escudo protector para los más oscuros intereses. Nacida en una familia acomodada de Acapulco, Lambertina siempre destacó por su brillantez académica. Egresada con honores de la Facultad de Derecho de la UNAM, con maestría en Harvard y doctorado en Salamanca, su carrera parecía destinada al éxito. Sus primeros años como litigante la mostraban como una abogada comprometida con causas sociales. Incluso defendió a comunidades indígenas contra empresas mineras. Pero el poder tiene sus formas de seducir. Su entrada al sistema judicial coincidió con el ascenso de un grupo político en Guerrero que necesitaba operadores legales. Pronto, aquella joven idealista se transformó en una calculadora estratega judicial. Su ascenso fue meteórico. Jueza de primera instancia a los 32 años, magistrada a los 40, presidenta del Tribunal Superior de Justicia a los 50. Entre 2014 y 2020, ocupó una posición estratégica con influencia directa sobre casos federales de alto perfil. Desde Chilpancingo, su firma podía liberar a un capo o archivar una causa clave.
Especialista en amparos, Lambertina fue pieza esencial en una época donde el caso Ayotzinapa, los vínculos entre crimen organizado y Fuerzas Armadas y la presión internacional confluían en una tormenta legal sin precedentes. Su nombre comenzó a circular en susurros por los pasillos del poder. La Dama de Hierro del Sur, la llamaban algunos. La Guardiana de los Secretos, murmuraban otros. En ambientes cerrados del Senado y en reuniones privadas de la Suprema Corte, se reconocía su poder invisible. Era de esas figuras que nunca aparecen en los periódicos, pero que todos los poderosos tienen en su agenda de contactos. Lo que la hace verdaderamente peligrosa no es solo su firma en documentos oficiales, sino lo que borró del registro histórico. La investigación que llevó a su captura reveló algo estremecedor. Lambertina ordenó personalmente la destrucción sistemática de videos cruciales de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, grabaciones de aquella fatídica noche del 26 de septiembre de 2014. Esas cámaras, estratégicamente ubicadas en los alrededores del edificio judicial, captaron movimientos de patrullas, vehículos sin placas y, posiblemente, el momento exacto en que algunos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron trasladados contra su voluntad. La magistrada argumentó en su momento fallas técnicas y baja calidad de imagen para ordenar que esas grabaciones fueran borradas definitivamente de los servidores judiciales. Pero eso era apenas la punta del iceberg. La investigación reveló que no solo destruyó evidencia, sino que fabricó fallos judiciales completos, manipuló testimonios y obstaculizó sistemáticamente el trabajo de investigadores nacionales e internacionales. Durante años, cada vez que una línea de investigación se acercaba a los verdaderos responsables, aparecía milagrosamente un amparo, una suspensión o un tecnicismo legal que cerraba esa puerta. Su patrimonio, investigado ahora con lupa, revela inconsistencias alarmantes. Además de su residencia principal en Chilpancingo, posee 5 propiedades en exclusivas zonas de Acapulco, una casa en Valle de Bravo, un departamento en Polanco y cuentas en bancos de Suiza, Luxemburgo y Singapur. Todo esto con un salario que, aunque privilegiado, jamás podría justificar tal acumulación de riqueza. Y hoy, mientras los agentes federales la conducen hacia un futuro incierto, el castillo de naipes que construyó durante décadas comienza a desmoronarse. No es solo la caída de una funcionaria corrupta, es el principio del fin de una estructura de encubrimiento que ha mantenido en la oscuridad uno de los crímenes más dolorosos de la historia reciente de México. ¿Sigues ahí? Porque esto apenas comienza. Lo que viene hará que te preguntes cuántas verdades más siguen sepultadas bajo sellos judiciales. La noticia de la detención de Lambertina Galeana Marín explota como una granada en los medios nacionales e internacionales. A las 7:30 de la mañana, mientras la mayoría de los mexicanos se prepara para ir al trabajo, las alertas noticiosas interrumpen la rutina matutina. Las pantallas de los celulares se iluminan con la misma noticia. Capturan a exmagistrada vinculada al caso Ayotzinapa. En menos de una hora, el hashtag #LambertinaK se convierte en tendencia nacional. En el Centro de Mando Unificado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, secretario federal, monitorea personalmente la operación. Su rostro, marcado por cicatrices de un atentado que casi le cuesta la vida años atrás, permanece imperturbable mientras recibe los reportes. Sujeto asegurado. Traslado en proceso. Prensa notificada según protocolo establecido. Con cada confirmación, Harfuch asiente levemente. Este no es un operativo improvisado. Ha sido planeado durante meses con un hermetismo absoluto. Solo 5 personas en todo el país conocían los detalles completos. La presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal general, el secretario de Gobernación, el comandante del operativo y el propio Harfuch. Déjenme hablar con los familiares, ordena Harfuch tras recibir la confirmación del traslado seguro. A su lado, un asistente marca un número en altavoz. Del otro lado de la línea, una voz quebrada por el tiempo y el dolor responde: es Melitón Ortega, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos. Don Melitón, le habla Omar García Harfuch. Quería que usted fuera el primero en saberlo. La tenemos. Un silencio largo, casi insoportable, precede a la respuesta. Cuando finalmente llega, está cargada de una emoción tan profunda que todos en la sala sienten un escalofrío. 10 años, señor secretario. 10 años hemos esperado este momento. ¿Es cierto? ¿No nos van a traicionar otra vez? Tiene mi palabra, responde Harfuch con firmeza. Esta vez, la verdad saldrá a la luz, caiga quien caiga. La llamada termina, pero su efecto permanece en la sala. Todos los presentes saben que acaban de presenciar un momento histórico.
No es solo una detención más, es el reconocimiento tácito de una deuda de justicia que el Estado mexicano ha acumulado por más de una década. En Iguala Guerrero, la noticia se esparce como fuego en pólvora. En la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los estudiantes suspenden las clases. Algunos lloran abrazados, otros golpean las paredes con impotencia acumulada. La mayoría sale al patio central donde 43 sillas vacías permanecen como memorial permanente. Ninguno de estos jóvenes conoció personalmente a los desaparecidos. Eran niños cuando ocurrió la tragedia. Pero todos crecieron bajo su sombra. Todos estudian con sus fantasmas. Todos cargan en sus mochilas el peso de esa memoria colectiva. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Comienza a corear espontáneamente un grupo. Pronto todo el plantel se une al grito que durante 10 años ha sido símbolo de una lucha incansable por la verdad. En la Ciudad de México, la actividad es frenética. Desde temprano, grupos de manifestantes comienzan a congregarse frente a la Suprema Corte de Justicia. Portan carteles con los rostros de los 43, pero ahora, junto a ellos, aparece la imagen de Lambertina Galeana con una toga manchada de sangre. La justicia también tiene nombre y apellido. Reza una pancarta sostenida por una anciana cuyo hijo desapareció en 2016 en Tamaulipas, en un caso sin resolver. Mientras la mañana avanza, los medios internacionales conectan en vivo. CNN, BBC, Al Jazeera, todos quieren entender las implicaciones de este arresto. Los analistas coinciden. Es la primera vez en la historia moderna de México que una figura de tan alto nivel del Poder Judicial es detenida por encubrimiento en un caso de desaparición forzada. El impacto de este hecho es tan profundo que incluso en Wall Street los mercados reaccionan. El peso mexicano se fortalece brevemente ante el dólar. Los analistas financieros interpretan la detención como una señal de que México finalmente está dispuesto a combatir la corrupción estructural, incluso en sus niveles más altos. A media mañana, el vocero de la presidencia emite un comunicado escueto pero contundente. El gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la justicia y la verdad. Ninguna autoridad, sin importar su rango o posición, está por encima de la ley. No menciona directamente el caso, no es necesario. Todo el país sabe de qué se trata. En la Cámara de Diputados, la sesión programada para discutir una reforma fiscal queda suspendida. Legisladores de todos los partidos solicitan una sesión extraordinaria para discutir las implicaciones de esta detención. Incluso aquellos que han sido críticos de la reforma judicial impulsada por la presidenta Sheinbaum reconocen que este caso podría representar un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad. Mientras tanto, en una oficina anónima del centro histórico de la capital, un equipo de fiscales especializados trabaja contrarreloj. Tienen 72 horas antes de que Lambertina comparezca ante un juez de control, y cada minuto cuenta. Revisan documentos, contrastan declaraciones, analizan registros financieros. Un fiscal joven recién incorporado al equipo levanta la vista de su computadora con expresión de asombro. «Jefa, encontré algo. Transferencias mensuales desde una cuenta en las Islas Caimán. Siempre la misma cantidad, $50,000. Siempre el mismo día, el 26 de cada mes». La fiscal encargada del caso, una mujer de 50 años con décadas de experiencia, se acerca a la pantalla. Sus ojos se entrecierran mientras procesa la información. ¿Desde cuándo? Desde octubre de 2014. Un mes después de Ayotzinapa, completa ella. ¿Y hasta cuándo? Hasta marzo de este año. La última transferencia fue hace apenas 2 meses. La fiscal respira hondo. Sabe lo que significa, durante más de 10 años, alguien pagó meticulosamente por el silencio de la magistrada. Alguien con recursos, con organización, con un interés permanente en que la verdad nunca saliera a la luz. Rastreen esa cuenta. Quiero saber quién está detrás de cada centavo. A las 14:30, los reportes de inteligencia comienzan a llegar a la mesa presidencial. En la intimidad del despacho oval de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum lee cada página con atención meticulosa, propia de su formación científica. No existen aquí las casillas ideológicas ni los compromisos políticos. Solo datos, hechos, la cruda realidad de un sistema que decidió enterrar la verdad. ¿Estamos seguros de la solidez del caso?, pregunta a su asesor jurídico. Completamente, señora presidenta. Tenemos pruebas documentales, testimonios corroborados, registros financieros y algo más. Uno de sus asistentes cercanos ha decidido colaborar a cambio de criterio de oportunidad. ¿Qué tan arriba llega esto? La pregunta queda flotando en el aire como una nube tóxica. Ambos saben que la respuesta podría sacudir los cimientos mismos del Estado mexicano. Hasta donde usted nos permita llegar, señora presidenta. Sheinbaum asiente gravemente.
La verdad no es negociable, responde con la misma frase que utilizó en su discurso inaugural. Caiga quien caiga. A las 17 horas, los primeros resultados del análisis forense digital llegan al centro de mando. Los técnicos han logrado recuperar correos electrónicos borrados de los servidores del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Entre ellos, mensajes directos entre Lambertina y altos mandos del ejército, políticos de primer nivel y empresarios poderosos. Todos relacionados, de alguna manera, con el caso Ayotzinapa. Hemos abierto la caja de Pandora, murmura Harfuch mientras revisa los primeros hallazgos. Y esto es solo el comienzo. 21 horas 12 minutos. Un helicóptero Black Hawk de la Guardia Nacional despega desde la Ciudad de México. A bordo, esposada y con chaleco antibalas, viaja Lambertina Galeana hacia el Centro Federal de Readaptación Social Femenil en Coatlán del Río. Morelos. Seguridad máxima, sin privilegios, sin toga. Solo una reclusa más ante la justicia. La decisión del traslado fue tomada en tiempo récord. El juez segundo de distrito en materia penal, Enrique Beltrán Santés, rechazó todas las peticiones de la defensa, incluyendo el arresto domiciliario por razones humanitarias, debido a la hipertensión y diabetes que padece la acusada. Su respuesta fue lapidaria. Las razones humanitarias aplican para todos los ciudadanos por igual, no solo para quienes ocuparon cargos de poder. El protocolo de seguridad desplegado es sin precedentes. Desde que el sexenio anterior la palabra fuga se volvió tristemente célebre cuando criminales de alto perfil desaparecieron misteriosamente de prisiones federales, las autoridades no están dispuestas a correr riesgos. El despliegue incluye 120 elementos entre militares y agentes ministeriales repartidos estratégicamente a lo largo de todo el trayecto. Francotiradores en puntos clave de las rutas y cerros circundantes. Drones con visión térmica monitoreando cada metro del recorrido. 3 convoyes señuelo que parten simultáneamente hacia diferentes destinos para confundir cualquier intento de seguimiento. En el helicóptero, Lambertina permanece en silencio. Su mirada se pierde en el vacío mientras sobrevuelan los volcanes. Quizás piensa en cómo pasó de presidir tribunales a convertirse en prisionera. O tal vez calcula sus posibilidades. Quizás repasa mentalmente la lista de quienes podrían ayudarla ahora, o peor aún, quienes podrían querer silenciarla permanentemente. El Black Hawk comienza su descenso hacia el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16 en Coatlán del Río, Morelos. Es una instalación de alta seguridad, construida específicamente para albergar a mujeres acusadas de delitos graves vinculados al crimen organizado y delincuencia de alto impacto. Pocas personas conocen su ubicación exacta y menos aún han visto su interior. De los medios, solo un puñado de fotógrafos autorizados ha documentado sus instalaciones. A las 21:45, el helicóptero aterriza en la plataforma central del penal. Un equipo de custodias especializadas, todas mujeres, recibe a la detenida. No hay palabras de por medio, solo procedimientos estrictos: escolta, registro, examen médico preliminar, toma de huellas, fotografía de ingreso. Lambertina Galeana, la mujer que alguna vez dictó sentencias desde lo más alto del poder judicial guerrerense, ahora viste un uniforme beige estándar. Su número de identificación: 43-9-2025. La ironía del número no pasa desapercibida para nadie. Fuera del penal, el despliegue es igualmente impresionante. Patrullas de la Guardia Nacional forman un perímetro de 3 kilómetros. En la entrada principal, donde normalmente solo esperan familiares en día de visita, ahora se congregan periodistas, activistas y, sobre todo, familiares de víctimas de desaparición forzada. Entre ellos destacan un grupo de aproximadamente 50 personas que han viajado durante horas desde Guerrero. Son los padres, madres, hermanos y amigos de los 43 normalistas. Llevan pancartas con los rostros de sus seres queridos. Algunos sostienen velas encendidas a pesar del viento. Una mujer de edad avanzada, madre de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los pocos estudiantes cuyos restos han sido identificados, sostiene un cartel que dice: 10 años después, la verdad comienza a salir de su tumba. No gritan, no hacen escándalo. Su presencia silenciosa es más elocuente que cualquier consigna. Han envejecido en esta lucha, han enterrado sus propias vidas en la búsqueda de sus hijos. Para ellos este momento no es de celebración, sino de solemne reconocimiento de que tenían razón todo este tiempo. Había un encubrimiento desde las más altas esferas del poder. No es venganza, es justicia, murmura doña Cristina, madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, mientras observa las luces del penal a lo lejos. A su lado, otros padres asienten en silencio.
Llevan una década marchando, exigiendo, llorando, confrontando a cada administración. Han sido engañados, manipulados, incluso amenazados, pero nunca se rindieron. Mientras tanto, el eco del caso cruza fronteras. La noticia de la detención alcanza proporciones globales. Amnistía Internacional emite un comunicado histórico celebrando el hecho como un paso decisivo hacia la verdad y la justicia en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en América Latina. La organización, que ha acompañado a las familias durante una década, destaca la importancia de que el proceso judicial sea transparente y apegado a derecho. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GAI, disuelto formalmente en 2023 tras años de enfrentar obstáculos para su investigación, reactivó sus canales de comunicación. En un comunicado conjunto, los expertos internacionales revelan algo que sacude aún más la opinión pública. El nombre de Lambertina Galeana Marín ya figuraba en sus recomendaciones confidenciales desde el primer informe entregado en 2015. Habían detectado irregularidades en la gestión de evidencias judiciales, pero sus observaciones fueron sistemáticamente ignoradas por las autoridades de aquel entonces. La justicia tarda, pero llega, declara a The New York Times Francisco Cox, exintegrante del GIEI. Esto confirma lo que siempre dijimos. Hubo un encubrimiento deliberado desde distintas instancias del Estado mexicano. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicita oficialmente acceso para observadores internacionales a las audiencias iniciales. En un gesto sin precedentes, el gobierno mexicano accede inmediatamente. No tenemos nada que ocultar, declara la secretaria de Relaciones Exteriores. Al contrario, queremos que el mundo sea testigo de que México está comprometido con la verdad y la justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, urge al Estado mexicano a garantizar que el proceso no termine en un juicio simbólico, sino en una transformación estructural del sistema judicial. Un caso emblemático requiere medidas emblemáticas, señala el comunicado. Desde Washington, la administración americana observa con atención. El Departamento de Estado emite un comunicado mesurado, reconociendo los esfuerzos de México por resolver uno de sus casos más dolorosos. Entre líneas, se lee un mensaje claro. Están dispuestos a cooperar si se requiere información que pueda estar en poder de agencias estadounidenses. En Madrid, Ciudad de Guatemala, Buenos Aires, Santiago, Bogotá y otras capitales latinoamericanas, colectivos de derechos humanos y familiares de desaparecidos en sus propios países realizan vigilias frente a las embajadas mexicanas. La desaparición forzada es una herida compartida en todo el continente, y lo que ocurre en México resuena más allá de sus fronteras. Pero adentro del penal de Coatlán, lejos de los reflectores internacionales y las declaraciones diplomáticas, Lambertina Galeana permanece en una celda de resguardo especial. 2 metros por 3, una cama fija al suelo, un inodoro de acero inoxidable sin tapa, una pequeña mesa de concreto empotrada en la pared. Sin ventanas, solo una pequeña rendija en la puerta de acero reforzado. Luz artificial las 24 horas. Está sola, sin contacto con otras internas, sin llamadas, sin poder invocar el peso de sus viejas alianzas. Por primera vez en su vida, es solo una mujer frente a sus propios pensamientos, frente a sus propias decisiones, frente a las consecuencias de haber usado la ley para encubrir el crimen más atroz. Por primera vez, los barrotes no son una metáfora en un discurso judicial. Son reales, fríos, inamovibles. En su celda, durante esa primera noche, no duerme. Según reportarán después las custodias, permanece sentada en la orilla de la cama, con la mirada fija en un punto invisible de la pared, sin parpadear, casi sin respirar. Parece una estatua de cera, una representación física del peso que cargan quienes traicionan la justicia que juraron defender. ¿Será esta celda el principio del fin de la impunidad judicial en México? ¿O apenas un respiro fugaz en una estructura que sabe mutar y resistir? ¿Qué vendrá después? Cuando ya no se pueda contener el impulso de la verdad. Desde la Ciudad de México, a bordo, esposada y con chaleco antibalas, viaja Lambertina Galeana hacia el Centro Federal de Readaptación Social Femenil en Coatlán del Río, Morelos. Seguridad máxima, sin privilegios, sin toga. Solo una reclusa más ante la justicia. El despliegue es inédito. 120 elementos entre militares y agentes ministeriales, francotiradores en cerros circundantes, drones térmicos vigilando el perímetro. En la entrada del penal, madres con pañuelos verdes, estudiantes con pancartas corean. No es venganza, es justicia. Mientras tanto, el eco del caso cruza fronteras. Amnistía Internacional emite un comunicado celebrando el hecho como un paso decisivo hacia la verdad.
El grupo interdisciplinario de expertos independientes, que había señalado irregularidades desde 2015, confirma que el nombre de Lambertina ya figuraba en sus recomendaciones confidenciales desde el primer informe. La Organización de Naciones Unidas solicita acceso a las audiencias iniciales. La presión internacional crece, pero adentro del penal, Lambertina permanece en celda de resguardo, sin contacto, sin llamadas, sin poder invocar el peso de sus viejas alianzas. Por primera vez, los barrotes no son una metáfora. Espera, no te vayas todavía. La trama se complica y lo que viene podría cambiar para siempre tu visión de la justicia mexicana. 16 de mayo, 10:30 de la mañana, Palacio Nacional. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sube al estrado con una carpeta negra en mano. No lee un discurso, no usa teleprompter. Solo lleva lo que llama el expediente de la traición judicial más peligrosa de los últimos 30 años. Lo que ocurrió con el caso Ayotzinapa no fue una omisión, fue una operación deliberada para impedir la verdad. Arranca. La frase golpea como un puño. Los flashes de las cámaras estallan al unísono. Harfuch exhibe 3 documentos judiciales. El primero, un amparo otorgado en 2017 que evitó la captura de un coronel identificado como clave en la cadena de mando aquella noche en Iguala. El segundo, una resolución firmada por Lambertina que invalidó pruebas recolectadas por expertos internacionales. El tercero, un proyecto de sentencia nunca publicado donde se proponía archivar definitivamente el caso. Esto no fue negligencia judicial, fue complicidad activa, sentencia Harfuch elevando la voz por primera vez. A su lado, representantes de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura y de la Secretaría de Gobernación asienten en silencio. Luego viene el golpe maestro. Un documento digital con más de 1.200 páginas de pruebas queda disponible en un portal ciudadano de libre acceso. La página Justicia Ayotzinapa colapsa en minutos por la cantidad de visitas. ¿Sientes indignación? Pues espera a conocer lo que realmente se escondía tras esos fallos judiciales. La cascada de revelaciones no se detiene. Una segunda entrega del expediente digital revela comunicaciones directas entre la exmagistrada y operadores políticos de alto nivel. Los documentos, extraídos de respaldos encriptados, incluyen chats de WhatsApp, correos cifrados y registros de llamadas. Uno de los mensajes más perturbadores, fechado el 2 de octubre de 2017, aniversario de Tlatelolco, cuando el país se movilizaba en memoria de otras víctimas del Estado, muestra a Lambertina escribiendo a un asesor de Segov: la presión internacional no durará, pero el fallo que firmaré mañana cerrará todo. Nadie va a tocar a los generales. El impacto no se limita a un solo caso. En las últimas 72 horas, más de 300 familias de víctimas de desaparición forzada han presentado solicitudes de revisión de sus casos, citando como precedente la red de encubrimiento revelada. En Reynosa, madres de desaparecidos firman un amparo colectivo. En Chiapas, víctimas de Acteal envían cartas a la Suprema Corte. El fenómeno tiene una dimensión nueva. La justicia dejó de ser una batalla moral. Hoy es política, jurídica y socialmente respaldada. Por primera vez, la sociedad entiende que la corrupción judicial no es solo un obstáculo burocrático, es un crimen de Estado. No dejes de ver esto. La parte final de esta historia podría cambiar el rumbo de México. 23 de mayo. La sala de prensa en silencio absoluto. Harfuch cierra la carpeta negra que sostuvo durante semanas como escudo y espada. Sin titubeos, lanza la frase que ya quedó marcada en la historia. Lo que hicimos esta semana fue solo el primer paso. La advertencia no es retórica, es una línea dirigida no solo a los jueces que aún creen que la impunidad es blindaje, sino a toda una sociedad que normalizó el silencio judicial. Este caso no se trata solo de Ayotzinapa, se trata de todo lo que callamos para sobrevivir, de todo lo que permitimos por miedo, de todo lo que fingimos no ver. Y mientras la justicia comienza a llegar para los 43 desaparecidos, otra historia de corrupción se desarrolla en paralelo. En la Selva Lacandona, Chiapas, autoridades detienen a Martín N., síndico municipal. Lo que parecía un simple arresto por porte ilegal de armas destapa una red de corrupción que involucra contrabando, desplazamiento forzado y nexos con el crimen organizado. El análisis forense de comunicaciones interceptadas revela que el síndico no actuaba solo. Conexiones con empresarios, exfuncionarios y alcaldes colindantes sugieren un esquema de lavado de tierras disfrazado de desarrollo rural o un nodo operativo de trata de personas en la frontera más olvidada del país. En las comunidades la gente habla, pero en susurros. El problema no es solo lo que hizo ese señor, dice una comerciante. El problema es quienes más sabían y se callaron.
La justicia en México tiene muchas deudas pendientes y hoy, por fin, comienzan a saldarse. Estos casos no son aislados. Son parte de un sistema podrido que durante décadas ha operado en las sombras. Un sistema donde la ley protege a los poderosos mientras abandona a las víctimas. Un sistema que hoy comienza a desmoronarse. Porque cuando la justicia se convierte en escudo del crimen, la toga pierde legitimidad. Y cuando el poder se disfraza de autoridad y la ley de rutina, es el pueblo quien debe alzar la voz. En los ojos de los padres de los 43 hay ahora algo nuevo, algo que no habían sentido en más de una década. Esperanza. No es ingenua, es la esperanza feroz de quien por fin ve grietas en el muro de impunidad. Como dijo don Melitón Ortega, padre de uno de los desaparecidos, esto que vemos ahora es una grieta real en la estructura. Por ahí va a entrar la verdad. Si este contenido te hizo reflexionar, compártelo. Si conoces otra historia que debe contarse, denúnciala. Y si crees que México merece justicia, no guardes silencio. Porque la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Suscríbete a nuestro canal para más investigaciones que rompen el silencio y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. La verdad no se archiva, se comparte.